Nos encontramos en el aeropuerto Jorge Chávez, uno de los aeropuertos más importantes de América Latina. Ya se iniciaron los trabajos de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez a cargo de la empresa Lima Airport Partners. El principal aeropuerto peruano reanudó el lunes operaciones. El nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez abrirá sus puertas a los viajeros el próximo 29 de enero del 2025. Bienvenidos a Conversando sobre Contratación Pública, el podcast de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, donde exploramos el fascinante mundo de las contrataciones con el Estado peruano. Soy Magali Rojas y en cada episodio analizaremos diferentes modalidades normativas y aspectos clave de este importante campo. Este no es un podcast tradicional. Yo compartiré mis reflexiones, opiniones y casos interesantes, pero siempre estaremos abiertos a nuevas ideas y perspectivas. Exploremos juntos el mundo de la contratación pública. Únete a la conversación. Hola, bienvenidos nuevamente a Conversando sobre Contratación Pública. Hoy traemos a este podcast un tema bastante interesante y que está en vigencia, que tiene que ver con las concesiones y particularmente con una muy importante de la que vamos a hablar en unos minutos. Antes de eso, y con el propósito de entender que las concesiones que forman parte ahora de las asociaciones público-privadas forman parte también de la contratación pública, quiero hacer un repaso de la evolución normativa que ha tenido básicamente la promoción a la inversión privada. Las asociaciones público-privadas, que son una expresión, un instrumento de la promoción a la inversión privada, han tenido desde los años 90 una evolución importante. ¿Y por qué? Porque el Estado se dio cuenta desde el principio que no podía solo, necesitaba un aliado, y este aliado era el privado. Entonces, dentro de estos años 90, a partir básicamente del gobierno del presidente Fujimori, se desarrolla normativa que promueve al privado como inversionista o coinversionista del Estado para lograr cumplir con una serie de objetivos públicos. Esto hizo un proceso dinámico y significativo desde esa década, 1990. Lo primero que surge es el Decreto Legislativo 757, que es la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, que estableció las bases para la liberalización económica y la promoción de la inversión privada. En conjunto, obviamente, con la Constitución Política del año 93, que incluye disposiciones para la promoción de la libre iniciativa privada, la libre competencia y la igualdad de trato para todas las actividades económicas. Durante la primera mitad de los 90, el Perú implementó un ambicioso programa de privatización de empresas públicas y concesiones de servicios públicos. ¿Por qué? Porque esas empresas eran deficientes, tenían déficit económico, etcétera, etcétera. Entonces se tomó la decisión de privatizarlas o entregar a concesiones básicamente gestionadas por privados los servicios públicos, logrando uno de los mayores volúmenes de transacciones en América Latina. A partir del 2015, ya dando un buen salto cronológico, se constituyen ya con el nombre de asociaciones público-privadas a través del Decreto Legislativo 1224 y se van consolidando mucho mejor a través del Decreto Legislativo 1362, que regula la promoción de la inversión privada mediante asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Dentro de todo este contexto de promoción a la inversión privada, definitivamente una de estas concesiones ha sido la del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Por qué es un tema vigente? Porque próximamente, en enero del próximo año, esperemos con suerte, se va a inaugurar el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez. Y este es un ejemplo clásico, muy representativo de cómo el Estado, en conjunción con un privado, logra cumplir metas operativas, metas estratégicas tan importantes como tener un aeropuerto internacional, como es el Jorge Chávez y como va a ser seguramente con un nuevo terminal. Este es un ejemplo destacado de la promoción de la inversión privada en infraestructura en Perú y vamos a conversar de esto
con Patricia Venero Espinosa, abogada con especialización en finanzas, Project Finance y maestría en finanzas y derecho corporativo. Patricia cuenta con amplia experiencia en financiamientos estructurados y en Project Finance. Actualmente se desempeña como gerente de financiamiento de proyecto y relación con inversionistas de Lima Airport Partners. Vamos a hablar con ella sobre la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Patricia, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Magali. Más bien, muchas gracias por la invitación a ti. Y aquí estamos para conversar sobre lo que tú quieras. Muchísimas gracias. Sí, obviamente nos surgen muchas dudas y sobre todo el conocimiento que tú nos vas a compartir va a ayudar al público que nos escucha, que es relativamente conocedor de la contratación pública, pero también el que no sepa muy bien cómo funciona este tema de las concesiones. Y creo que el ejemplo de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez nos va a ayudar a vislumbrar hasta dónde va el privado, dónde empieza el Estado, cómo es que se relacionan, qué desafíos, qué retos han pasado durante todos estos años, porque calculo, el inicio de la concesión fue el 14 de febrero del 2001, ¿correcto? Entonces estamos ya casi a 23 años de esta concesión y seguramente tienes largos comentarios que compartir con nosotros. En primer lugar, nos gustaría, como para ir entrando en el tema, que nos comentes cómo surge el proyecto, cómo se lleva a cabo, cómo es que LAP sale seleccionada. Danos un alcance al respecto. En el año 2000, el Estado peruano hizo un concurso internacional para seleccionar a la empresa que sería a cargo de la concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, dentro del marco normativo que tú mencionaste justamente de privatización. Y se presentaron 4 postores, que son los que presentaron sus ofertas técnicas, y la empresa que ganó fue justamente en ese momento el consorcio formado por Frankfurt Airport, que es el aeropuerto de Frankfurt en Alemania, Bechtel y COSAPI. Y este consorcio formó después la empresa LAP, que son los que han asumido la concesión desde el año 2001. La concesión tiene un plazo inicial de 30 años, que es lo que dice el contrato de concesión, con una opción de extenderse 10 años más, a solo requerimiento de LAP. No obstante, en el año 2016, mediante una adenda al contrato de concesión, le dieron la opción a LAP de darle 10 años adicionales más, porque hubo retraso en la entrega de los terrenos para la expansión. Sí, eso es algo interesante de lo que vamos a hablar en su momento, pero me gustaría terminar redondeando la idea de por qué LAP salió seleccionada. Algo me comentabas de cuál había sido el factor de evaluación preponderante para elegir al ganador. Cuéntanos de ese tema, porque es bien importante que nuestro público oyente conozca exactamente el nivel de compromiso que tenía que tener el concesionario en esta enorme inversión privada que se llevó a cabo a propósito de esta concesión. Cuéntanos, Pati. Efectivamente, Magali, como señalas, el factor de competencia era quién pagaba más retribución al Estado. En este caso, la retribución está definida como un compartir de los ingresos, porque la retribución es un porcentaje de los ingresos que la empresa o que el concesionario del aeropuerto factura. Y el monto o el porcentaje que el consorcio ganador propuso fue de 46.51% de los ingresos. De toda su facturación. Exactamente. Entonces, en este momento, LAP, como concesionario del aeropuerto Jorge Chávez, comparte con el Estado el 46.51% de sus ingresos brutos. ¿Qué quiere decir? Que por cada dólar que factura, 46 centavos de dólar de ese dólar facturado se va directamente al Estado como retribución por concesión. Para entender un poquito más, ese es uno de los compromisos financieros que tienen que ver con que el concesionario comparta parte de su facturación, pero además está obligado a invertir a su solo riesgo. Sí, el riesgo lo asume totalmente LAP. Y no solamente es, como bien señalas, no solamente es pagar la retribución, sino además LAP tiene que hacerse cargo del mantenimiento, de la operación del aeropuerto, del mantenimiento del aeropuerto y de la expansión del aeropuerto. En un periodo inicial del contrato de concesión, las inversiones o la expansión del aeropuerto estaba establecida en el contrato de concesión con hitos de inversión, con montos fijos que LAP tenía que invertir en determinadas fechas.
A partir del año 2008, la inversión que tiene que hacer el concesionario está determinada por la demanda. El número de pasajeros aumenta, el número de operaciones en el aeropuerto aumenta, LAP tiene que seguir invirtiendo para hacer que el aeropuerto sea capaz de atender esa demanda, cumpliendo con los requisitos técnicos que establece el contrato de concesión y justamente con la calidad del servicio. Porque ese es otro tema que está establecido en el contrato de concesión, que el LAP tiene que cumplir con cierto nivel de calidad de servicio. Qué interesante lo que mencionas, Patricia, con relación a la calidad del servicio, al compromiso de retribución. Dinos, cualquier proveedor o empresa privada que se presentaba a este concurso, ¿no?, para la promoción de la inversión privada en el aeropuerto Jorge Chávez, tenía que hacer un análisis de costo-beneficio. ¿Qué elementos debía tener para poder concluir que era una gran oportunidad de negocio? Mira, la verdad es bien complicado. Tienen que hacerse proyecciones de pasajeros, ¿no? Proyecciones de ingresos. Se hace todo un modelo financiero en el que justamente se calcula todo eso, incluyendo las inversiones que tienen que hacerse, porque en este caso el concesionario tiene que hacer, como señalamos hace un rato, las inversiones para expandir el aeropuerto y poder... En determinados hitos, inclusive, ¿no? En un principio eran hitos, pero de ahí atender la demanda, o sea, y eso es durante el periodo de la concesión. Y no solo eso, sino que esta concesión es una concesión en la cual el concesionario construye, opera y después devuelve al Estado todo. Todos los activos. Absolutamente todo. O sea, no se queda nada. Es como lo que le llaman una concesión BOT, como sus siglas en inglés, ¿no? Que es Build, Operate and Transfer. Tanto las inversiones en edificios, edificaciones, ¿no? Y las inversiones en bienes muebles. Equipamiento, que tienen un montón de equipamiento. Absolutamente todo se queda con el Estado el día que el LAP entrega el aeropuerto o termina la concesión. Entonces, en ese análisis de costo-beneficio, que por supuesto, mirando comparativamente en un proceso de contratación pública de régimen general, también el proveedor tiene que hacer, porque claro, hay una naturaleza lucrativa que se tiene que respetar y un equilibrio financiero que también se tiene que respetar. En ese análisis se incorpora una línea de tiempo más o menos en la que la empresa privada que está interesada en este concurso sabe que podrá ser lucrativo y podrá recuperar su inversión, y al final la transferencia no implicaría una pérdida ni un perjuicio, sino parte del procedimiento, pero se retira habiendo recuperado su inversión, inclusive protegiendo su porcentaje de utilidad. Exacto, esa es la idea, ¿no? Por supuesto, porque ningún inversionista va a entrar a una concesión pensando que va a perder su capital, ¿no? Por eso es muy importante, como señalas tú, lo del equilibrio económico de una concesión. Y en este caso, LAP asume los riesgos. Y justo, por ejemplo, algo que pasó, que está fuera del control del LAP, fue que al inicio de la concesión, en el año 2001, en septiembre del 2001 sucedió esto de septiembre 11, ¿no? Lo de las Torres Gemelas, que afectó a nivel mundial el tráfico aeroportuario, el tráfico aéreo, y nos golpeó fuertemente en los ingresos y en las proyecciones de tráfico que teníamos, ¿no? Eso es lo que le llaman caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Que nadie controla, pero que impactan negativamente en las operaciones. Sí, en ese momento impactó muy fuerte en nuestras proyecciones de ingresos. Ese primer año tuvimos pérdidas porque no llegamos a los niveles de tráfico de operaciones que esperábamos. Me imagino que otro momento así ha sido la pandemia. Totalmente, ¿no? En el año 2020, con la pandemia, se tuvo que cerrar el aeropuerto Jorge Chávez. No habían operaciones, no entraban vuelos y no habían pasajeros, no había nada. Y fue un momento súper difícil para nosotros porque el contrato de concesión establece que a pesar que LAP no genera ingresos, tiene que pagar la retribución por la concesión en un monto mínimo. En un rango básico. Exactamente, un monto fijo que igual se tenía que pagar. Y nosotros no generamos ingresos y teníamos que pagarlo, ¿no? O sea, en ese momento se pidió apoyo al Estado y nos dio plazo, o sea, un plazo adicional para pagarlo, pero se pagó todo. Se ha pagado durante todos los 2 meses en que el aeropuerto no funcionaba, y igual se pagó al Estado la retribución. Son situaciones totalmente fuera de libreto, ¿no? Que impactan y que podrían inclusive haber generado el fracaso de la concesión del proyecto, ¿no? Por lo tanto, la desatención de un servicio tan estratégico y tan importante. Y que solamente para agregar, disculpe que te interrumpa, solo para agregar que no los hemos recuperado hasta ahora, porque
En el 2019, nosotros teníamos un como número de pasajeros, cerramos ese año con 23 millones de pasajeros al año. O sea, ese año lo cerramos con 23 millones de pasajeros. A la fecha aún no hemos recuperado ese número de pasajeros, ¿no? Es lo que quiere decir que hemos recibido menos ingresos durante estos años y justamente menos ingresos de los proyectados, ¿no? En un inicio. Y justamente son los años en los que estamos haciendo esta inversión tan grande, que es la expansión del aeropuerto con la segunda pista, la nueva torre de control y el nuevo terminal. Que inclusive contradictoriamente les genera mayor compromiso financiero en contra de la menor cantidad de pasajeros que tienen. Ahora, supuestamente con un nuevo terminal mejorará ese número, ¿no? Pero también importa mucho el entorno, ¿no? Nos vemos con preocupación que las obras de infraestructura vial, sobre todo, que rodean el nuevo terminal, ni siquiera han sido empezadas, ¿no? O sea, ni siquiera se ha iniciado. Creo que ni siquiera se ha adjudicado la buena pro, de lo que estuve informándome. Y esos son desafíos grandes que van a impactar de todas maneras en la concesión. Además, por supuesto, que en la calidad de vida de los ciudadanos, definitivamente. Para no adelantarnos y irnos a la actualidad, sino ir un poquito más atrás, una vez que se adjudica, que se firma el contrato de concesión, ¿qué fases ha tenido esta concesión? Si las podemos describir, identificar o individualizar. El aeropuerto que ustedes recibieron era un edificio súper antiguo, mal distribuido, con instalaciones, me imagino yo, eléctricas, sanitarias de, no sé, 20 años atrás, o de repente me estoy quedando corta. ¿Qué fases tuvo y tiene hasta actualmente la concesión, si nos los puedes explicar? Sí, con gusto. Sí, como bien señalas, cuando recibimos la concesión, el aeropuerto había tenido muchos años en los que no se le había hecho una renovación, ¿no? El mantenimiento no había sido muy bueno y es una infraestructura del año 60 y algo, ¿no? 64, 65, me parece, en que se abrió el Jorge Chávez y requería inversiones muy fuertes y rápidas, ¿no? Toda la parte eléctrica, toda la parte de sistemas y fue lo primero que se hizo, ¿no? Y se renovó. Y en los primeros 8 años, que es el periodo inicial de acuerdo al contrato de concesión, teníamos hitos de inversión establecidos en el contrato por montos fijos. Primero me parece que eran 80 millones, 110 millones y con fechas fijas establecidas. A partir del año 2008 en adelante, las inversiones ya no son fijas, sino dependen de la demanda. Del número de pasajeros, del número de operaciones. O sea, LAP se ha comprometido a tener una infraestructura suficiente para atender la demanda de pasajeros. Pero eso significa que las inversiones fueron incrementándose, porque el número de pasajeros, entiendo yo, corrígeme, como empezó a estabilizarse la economía, generó también el incremento de más peruanos que podían salir a un viaje nacional o internacional. Entonces sí se ha incrementado la demanda, y por lo tanto me imagino que las inversiones también. Exactamente. Claro, antes de la pandemia justamente es que se hizo todo este análisis y se diseñó un terminal, ¿no? Para atender la demanda que venía para los siguientes años, ¿no? Después de la pandemia se hizo algunas modificaciones porque ya no iba a ser demasiada infraestructura porque, como te comenté, con la pandemia el crecimiento de pasajeros se estancó. Se detuvo, claro. Se detuvo. Pero igual tenemos que seguir invirtiendo, ¿no? Y lo que está ahora es que vamos a hacer un terminal que tiene una siguiente fase de expansión de acá a unos años. O sea, hay una fase de expansión más. Más adelante sí, porque, y como digo, va a seguir creciendo según cómo crezca la demanda. Lo malo es que en un momento sí ya no va a haber espacio para crecer más, ¿no? Por más que los terrenos, me imagino, son hectáreas enormes, o ¿es que les va a quedar corto esos terrenos cedidos para este proyecto? Sí, porque si bien es cierto, el área de la concesión es más o menos como el área del distrito de Miraflores. ¡Wow! La única opción que se tiene ahora es que el nuevo terminal va a estar entre las 2 pistas de aterrizaje, ¿no? Entonces, la opción de crecer el nuevo terminal es creciendo más al norte, igual entre las 2 pistas de aterrizaje, ¿no? O sea, no es que se pueda hacer otro terminal en otro lugar del aeropuerto, ¿no? Pero sí, o sea, igual creemos que con la tecnología en un futuro se puede igual seguir creciendo. Y ese es otro hito que también se ha establecido dentro del contrato de concesión, que se amplíe la infraestructura que se está instalando y se va a inaugurar ahorita en enero.
Como el contrato de concesión lo que dice es que la app tiene que seguir invirtiendo en la infraestructura para atender la demanda. Si los pasajeros siguen creciendo, la app tiene que seguir haciendo inversiones. Ah, ok. O sea, pero va a estar condicionado al incremento de la demanda. Claro, pero la infraestructura tiene que estar lista antes de que llegue la demanda. O sea, tú tienes que hacer la inversión antes. No es reactivo, sino preventivo. Exactamente, tienes que hacerla antes. Tú proyectas pasajeros y dices que en el 2030 vas a tener X número de pasajeros. Tú para el 2030 tienes que tener un terminal capaz de atender ese número de pasajeros. Entonces la inversión siempre es antes. Y dime, con relación a los riesgos asumidos, ¿qué balance podrías compartir con nosotros en ese sentido? Estamos hablando de riesgos financieros, de asumir una construcción de manera integral, de estar condicionados a una demanda que no necesariamente fue la misma durante todos los años de la concesión y que ha impactado también negativamente en el resultado financiero del proyecto. Cuéntanos un poquito de esos riesgos, cómo el privado, a través del app en este proyecto, ha tomado esos compromisos y cómo ha respondido ante ellos, ¿no? Sí, cuando la app ganó la concesión, el estimado de inversión durante toda la concesión eran $1.060 millones. A la fecha, la app ya viene invirtiendo más de $2.000 millones. El doble. Sí, y eso que todavía no termina la concesión. Y es más, o sea, no termina esta etapa de ampliación, porque la fecha que estoy dando es al 31 de octubre, ¿no? Y hemos invertido ya más de $2.000 millones. En un momento, por ejemplo, nos criticaba mucho al app porque decían que nos habíamos beneficiado, que el Estado se había demorado en entregar unos terrenos para esta expansión. Porque es cierto, el contrato de concesión decía en un inicio que el Estado tenía que entregarnos los terrenos para la segunda pista, si no me equivoco, primero decía el año 2004. El Estado nos pidió darles más plazo y se firmó una adenda y decía 2008, me parece. De ahí se firmó otra adenda y pasaron más años y al final nos han entregado los terrenos en el año 2017. Y es más, todos saneados, me parece que ha sido en el 2018, ¿no? Entonces, si bien es cierto, o sea, el app puede ser que se benefició porque las inversiones se postergaron un poco, nos hemos visto sumamente afectados porque la inversión se incrementó muchísimo, ¿no? Y se ha incrementado por diferentes razones, ¿no? O sea, por la inflación, porque ha habido guerras y porque al final la inflación todo ha subido. No, y la pandemia también impactó muchísimo. La pandemia nos impactó muchísimo porque la pandemia también nos agarró en pleno periodo constructivo y que ha generado sobrecostos porque tenía que haber que trabajar con estos implementos de seguridad y distanciamiento y los turnos más separados, etcétera, exactamente, etcétera. No sé, y más bien el tema de las pruebas de COVID Claro, y no sé qué. Hay costos adicionales. Exactamente, ¿no? Muchísimos costos adicionales. En todos estos 20 años o 23 años que tiene la concesión y desde el app, por supuesto, como concesionario, ¿cómo se ve al Estado en su rol de contratante, ¿no? ¿Ha sido un Estado facilitador? ¿Entendió? ¿Participó? ¿Tuvo alguna preocupación directa? ¿Coordinó? ¿O ha sido un poco lejano? Porque al final yo veo la concesión como un contrato, ¿no? Es un contrato entre dos partes, pero no se trata de que yo te dejo a ti, concesionario, el riesgo, que por lo que veo es casi integral el que asume el concesionario, el riesgo de la inversión, del mantenimiento, del funcionamiento, de la operatividad y bueno, estos casos de fuerza mayor, no sé, pues ya, o casos fortuitos, ya tú ves cómo lo solucionan, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado no puede dejar de mantener su rol de entidad contratante a través de una modalidad que creo que es la concesión, como puede ser un contrato como resultado de una licitación pública, un catálogo electrónico, subasta inversa o lo que fuera, ¿no? Al final, lo que importa para el Estado es el cumplimiento de la finalidad pública, ¿no? Y debe cautelar que el contrato funcione para proteger que esa finalidad pública se vea satisfecha. Y no solamente sea satisfecha, sino sea satisfecha con parámetros de calidad, ¿no? Porque inclusive, y no solamente la ley de contrataciones, también las reglas relacionadas a la promoción de la inversión privada, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, todo el tema del Sistema Nacional de Abastecimiento Público, hablan inclusive de un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, eso es lo que nosotros supuestamente vamos a sentir cuando entremos al nuevo terminal, que va a ser una cosa muchísimo más, bueno, el actual en su momento fue un valor agregado, un gran cambio para todo lo que
conocíamos respecto al Jorge Chávez anterior, ¿no? Pero seguramente este terminal es muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Y vamos a sentir eso. Pero siempre el Estado debe estar cautelando que el ciudadano termine teniendo ese impacto en su calidad de vida y, por supuesto, satisfaciendo la finalidad pública. ¿Cuál es tu mirada respecto a ese rol del Estado? Bueno, creo que ha variado un poco en los años, ¿no? Justamente porque ¿Por el tema político? Yo creía que sí, un poco por el tema político. LAP siempre ha tratado de estar en constante contacto con el MTC, con los CITRAN, ¿no? Con la DGAC. Porque, bueno, prueba de ello creo que es porque han habido varias adendas de contrato de concesión, porque en un momento las primeras 4 adendas fueron por temas justamente de bancabilidad. El contrato de concesión requería ciertos ajustes para poder ser bancable y poder obtener un financiamiento de entidades financieras internacionales, ¿no? Y bueno, luego han habido otras adendas para hacer algunos otros ajustes por la entrega de los terrenos, por el tema de la segunda pista y otros temas adicionales. Pero creo que sí, o sea, el Estado creo que también considera que la concesión del Jorge Chávez es importante. Y creo, o sea, en mi opinión, para el Estado es súper beneficiosa, porque como señalamos hace un momento, es una concesión en la que el Estado no asume ningún riesgo, es totalmente autosostenible, o sea, el Estado no pone ningún dólar y tampoco asume ningún riesgo. Además recibe. Y además recibe muchísimo dinero que justamente van a un fideicomiso que es para financiar los aeropuertos de provincias que no son autosostenibles, ¿no? Que también están concesionados. Tiene un impacto retroalimentador con los aeropuertos de regiones, pero me mencionabas inclusive una cifra que es la que ustedes durante todos estos años habían retribuido al Estado peruano, ¿no? Al 31 de diciembre del año 2023, el monto que LAP ha transferido al Estado por retribución a la concesión, por tasa regulatoria que se paga 1% a CITRAN porque él es el ente regulador. Además, Corpac está a cargo del tráfico aéreo y de la torre de control, y por eso el contrato de concesión establece que a Corpac le debemos entregar el 50% de la tarifa que cobramos por aterrizaje y despegue y el 20% de la TUA internacional, que la TUA es la tarifa que paga todo pasajero de salida. Entonces, si sumamos todo eso, más el impuesto a la renta, al 31 de diciembre de 2023, LAP ha transferido al Estado peruano $3.250 millones. Claro, es un ganar del Estado en gran parte, bueno, también del privado obviamente, pero creo que luego de un tiempo prolongado en el que este análisis de costo termina aterrizando en la recuperación de la inversión, ¿no? Claro, una inversión que me imagino por el largo plazo que tiene, pues enfrenta desafíos y grandes retos como ha sido el tema de la pandemia, los retrasos también del Estado en la entrega de los terrenos física y jurídicamente saneados, que era importante para que ustedes pudieran seguir con sus ampliaciones y también mejorar la facturación, porque entiendo que con un mejor terminal, inclusive vendrán más aerolíneas de repente, ¿no? Más, porque hay muchas que se han ido, de las que antes habían, ¿no? No está directamente relacionado, o sea, no porque tengamos un terminal más grande, necesariamente vamos a tener más pasajeros o más vuelos, pero sí en este momento la idea es tener más capacidad para poder atender más, porque muy pronto ya vamos a necesitar, ¿no? O sea, porque el terminal existente hay momentos en los que está ya bastante lleno, ¿no? El tema del uso de la infraestructura tiene picos, ¿no? O sea, no es que el terminal actual esté lleno todo el tiempo. Hay horas pico en las que sí está muy lleno, pero hay otras horas en las que no está tan lleno. Entonces, en estas horas pico, que son las horas en las que hay más vuelos internacionales y también hay una hora pico de vuelos domésticos, que es en la madrugada, sí estamos complicados con la capacidad, ¿no? Y también con el nuevo terminal vamos a tener más área de plataforma para estacionamiento de aeronaves, que también en algún momento lo requerimos, porque hay muchas aeronaves que requieren quedarse durante la noche en el Jorge Chávez y en este momento no tenemos muchas áreas para eso. Don estacionar. Ahora,
también me imagino como parte de esta concesión es utilizar Lima como un hub latinoamericano para que muchos vuelos que son mucho más largos hagan una parada en Lima, lo cual, además de beneficiar, no sé, el tema económico del mismo aeropuerto, también puede generar inclusive la mejora en el turismo, en las actividades económicas, etcétera, ¿verdad? Es un contrato que va a repercutir en otras actividades comerciales, económicas, inclusive por ahí también leía que había generado muchísimo empleo, ¿no? Actualmente con la expansión estamos generando muchísimo empleo, no solamente en la zona del Callao, sino yo creo que en Lima metropolitana en general. Ha habido momentos en los que han habido más de 12.000 obreros en la construcción. Claro. Sí, y hay muchas empresas que están... Pero también en el funcionamiento, me imagino. Cuando opere, también van a... Sí, también, exactamente, ¿no? Pero actualmente con la expansión, sí, o sea, yo creo que estamos ayudando a la economía. Si retrocediéramos en el tiempo y tú estuvieras formando parte del equipo que asesore al ministro de Transportes y Comunicaciones en su momento, o Proinversión, ¿te volverías a convencer de que efectivamente la alternativa más idónea para este tipo de prestaciones de servicios estratégicos es una concesión? El Estado no se encuentra en capacidad de gestionar, siempre va a requerir al privado. ¿Creerías que habría otra alternativa de las alternativas que ya se conocen nuevamente, o te ratificarías en que sí, efectivamente es la concesión bajo estos términos la mejor alternativa? No sé si siempre es mejor la concesión, pero creo que definitivamente está demostrado que funciona. O sea, hace poco nomás hubo un problema con las luces de la pista de aterrizaje porque Corpa, que está a cargo de esas luces, no le había hecho el mantenimiento y se tuvieron que suspender vuelos y afectó no solamente a pasajeros, sino también al aeropuerto, a nosotros. Y eso demuestra que... Claro, las capacidades de las entidades gubernamentales no están al nivel de una operación como la que se requiere con un aeropuerto. Exactamente, ¿no? Entonces, creo que sí está demostrado que el privado tiene mayores incentivos para tratar de hacerlo mejor, ¿no? Y si es un buen contrato con las reglas claras, que además se modifica en el tiempo, creo que sobre la base de las circunstancias que se van dando, porque no es que sea un contrato como la letra, no sé, labrada en piedra y no se pueda modificar, más bien se va adecuando a las circunstancias para que tanto el privado, que es un poco lo que también pasa en la contratación en el régimen general, mantenga ese equilibrio financiero y termine lucrando, que es su objetivo, ¿no? Y el Estado, por supuesto, cumpla con satisfacer la finalidad pública, ¿no? Entonces, esas modificaciones que se vayan dando para generar esa dinámica positiva para ambas partes. Exacto. Y finalmente, querida Patti, si te pido hacer un balance final de todos estos 23 años, ¿qué conclusiones sacarías? ¿Qué lecciones han aprendido como ustedes como concesionarios? Que de repente, como van a ver, por lo que entiendo, 10 o 20 años más de concesión o tal vez un poquito más, ¿qué mejoras van a implementar? Porque esto es un proceso que va a continuar y que de repente, como parte del planeamiento estratégico que ustedes ya seguramente están haciendo de manera preventiva hacia el futuro, han identificado ya cosas que proponer, cosas que mejorar. ¿Qué recomendaciones incluirías? Te pido un poco de conclusiones y también un poco de recomendaciones. Mire, yo creo que es súper importante para una concesión que tiene que hacer inversiones tan grandes, tener acceso a financiamiento. Y justo en nuestro caso, por ejemplo, para poder hacer las inversiones que estamos haciendo en este momento y la expansión del nuevo terminal, tuvimos que hacer un financiamiento estructurado, justamente un project finance, porque al ser LAP una concesión, no es dueño del aeropuerto, ¿no? Y de las inversiones tampoco, porque como comentamos hace un momento, las inversiones se transfieren al Estado. Entonces, no es como un financiamiento que podría sacar de repente una corporación como Alicorp o Gloria, en la que tiene un patrimonio. Tiene un patrimonio que pueda respaldar, exactamente. Entonces, en este caso, lo que se hace es un financiamiento de proyecto, ¿no? Y lo que garantiza el pago de ese financiamiento son los ingresos futuros
que el proyecto va a generar, ¿no? Entonces se hace justamente toda una estructura, se incluye un fideicomiso, se incluyen ciertas cláusulas específicas en el contrato y se hace todo un proceso de due diligence en el que participan diferentes asesores de los bancos que van a prestar el dinero. Entonces, para esto, para que pueda ser financiable una concesión, las reglas tienen que estar claras. Claro. Y no puede haber muchos cambios. Exactamente. Porque otra situación como la pandemia, por ejemplo, impactaría negativamente en la ejecución de ese proyecto de financiamiento. El régimen tarifario tiene que estar claro, el régimen regulatorio tiene que estar claro. La seguridad jurídica de esas regulaciones. Exactamente, porque al final el financiamiento te lo otorgan en base justamente a una proyección que tú haces de ingresos que vas a tener y que demuestran que vas a poder pagar ese financiamiento, ¿no? Entonces, para que toda esa proyección y ese... se cumpla. No, y tenga sentido, tiene que tener una base, como dices tú. Que no puede modificarse que no arbitrariamente. Exactamente. Porque la seguridad jurídica es súper importante. Y si una concesión no tiene acceso a financiamiento, no va a poder cumplir con sus obligaciones. Porque inversiones tan grandes requieren financiamiento. O sea, nosotros para esta inversión la expansión del nuevo terminal, hemos levantado un financiamiento de 1.250 millones. En el cual están participando 10 entidades financieras internacionales. Y además los socios también están poniendo parte del capital. Exactamente, parte del capital que se requiere para eso, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Finalmente, Patricia, y gracias por las explicaciones que han sido súper interesantes en la exploración de mejores alternativas, o de repente, en tu opinión, sí se debería seguir manteniendo la concesión para los demás aeropuertos a nivel nacional, inclusive de Chincheros, que creo que se está construyendo como obra, pero creo que después se va a concesionar su operación y funcionamiento también. ¿Crees que es la concesión la mejor alternativa para esta, sobre todo por lo complejo que puede ser la operatividad de un aeropuerto, ¿no? Y las capacidades que se requieren vengan del privado, la experiencia, ¿no? ¿Te crees que es la mejor alternativa para el manejo y la gestión de un aeropuerto, de cualquier aeropuerto en realidad a nivel nacional? Yo creo que sí, definitivamente, pero tiene que tenerse en cuenta que es muy importante que como parte de la concesión o como socio o aliado estratégico en la empresa concesionaria esté una empresa que tenga experiencia operando aeropuertos. Que en nuestro caso tenemos a Fraport, que es operador del aeropuerto de Frankfurt y maneja aeropuertos en todo el mundo, ¿no? Y tiene mucha experiencia en eso. Claro, los factores de selección estarían más relacionados a la experiencia del postor en el manejo de aeropuertos. Yo creo que eso es importante, eso se tiene que tener en cuenta de todas maneras y que participe directamente en la concesión un operador aeroportuario con experiencia, ¿no? Y sobre la base de eso, o garantizando esa experiencia, la concesión definitivamente terminaría siendo la mejor alternativa. Yo creo que sí, sí. Es más, o sea, ahorita tenemos ADP que tiene los aeropuertos del norte, ¿no? Aeropuertos andinos que tiene varios aeropuertos al sur y me parece que hay unos aeropuertos pequeños que no están concesionados y el aeropuerto de Chinchero, como dices, bueno, y de Cusco, ¿no? El aeropuerto Chinchero se concesionó, había una concesión, sí, pero en un momento, o sea, sí, ¿no? Por un tema financiero. Claro, sí, y me parece que en ese caso, por ejemplo, porque no estuvo claro, las reglas del contrato. El contrato, ¿no? Me parece no estaba claro en un momento y al final hubieron problemas ahí y se dio por terminada la concesión, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, yo de verdad me he quedado bien impactada con todos estos 23 años de asumir muchos riesgos y muchos desafíos. No es tan simple como uno lo ve a veces como pasajero, ¿no? Y te agradezco mucho la paciencia y las explicaciones. Muchísimas gracias, Patti, por aceptar mi invitación y por participar de este episodio con tanta interesante información. Gracias a ti, Magali. En verdad, en el aeropuerto uno nunca se aburre. Siempre pasan cosas interesantes. Me imagino que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Conversando sobre Contratación Pública. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios y compartirlo con tus contactos. Hasta la próxima. Conversando sobre Contratación Pública, un podcast de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, disponible en Spotify y YouTube.